Bienvenidos a el episodio número 18 de estos comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El día de hoy nos toca el artículo 7, fracción 15, que contiene el principio de preclusión. Erika, ¿cómo estás? Por favor, ensayando mi sonrisa falsa. ¿Por qué, Darío? Porque, ¿cómo que el principio de preclusión? ¿Por qué existe el principio? No tengo idea, la verdad es que yo quisiera que me explicaras tú por qué apareció ahí como principio. El no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue la oportunidad de ejercerlos en la posterior. Digamos, pues es como que se entiende, ¿no? Oportunidad, pues cuando hay un plazo, o sea, se va entendiendo que eso pues existe, no necesitamos enunciarlo como principio, ¿no? Mira, en los textos, yo sé, y a lo mejor en las clases de procesal se enseña que existe la preclusión, pero lo estás enseñando didácticamente para alguien que se está acercando a lo que implica el proceso. Pero esto como que recordarles a las partes que existe preclusión y además que sea un principio, no sé por qué. Y el punto, si existe el principio y para darte rienda suelta a tu enojo e imaginación, si tú bien nos dijiste, y lo hemos repetido en los capítulos, estos principios dan posibilidad que al no hacer reglas, pues que son interpretables, ¿no? Y entonces va a suceder que puedo interpretar que hay algo que no precluya cuando estén algunos intereses de por medio. O sea, por eso le pusieron para que entonces el juzgador tenga esa posibilidad. Bien, nos faltan todavía dos más dentro de los principios que tiene el artículo, que además van a ser contradictorios en sí mismo, pero es que justo, yo entiendo que están ordenados en orden alfabético, ¿no? Pero tenemos dirección procesal, que aparentemente la dirección del proceso corresponde al juez, pero tenemos el impulso procesal, que parece facultativo, pero obligatorio. Y luego, la preclusión, además establecida como principio. Entonces, el tutti frutti de cosas que se agarraban aquí, más porque justo yo pensaba, a ver, es justo esas cosas que forman parte como de la enseñanza esencial de la teoría general del proceso, que en el proceso las cosas que no se hacen en la etapa que corresponde ya no se pueden ejercer. De eso a ponerlo como principio, y justo con lo que estás diciendo tú, a ver, tenemos una serie de principios arriba. Yo pensaría que la lectura de esto pues, es, en principio, van a precluir las etapas, pero hay excepciones. Y entonces habrá excepciones por interés superior de niños, niñas, adolescentes, habrá excepciones por perspectiva de género, habrá excepciones por ajustes del procedimiento, o de plano esta es una regla, parece formulada más como regla. Los términos en los que está es el no ejercicio de los derechos procesales en la etapa extingue la oportunidad de ejercerlos en la posterior. Pero pues es que aquí justo juega litis abierta. A ver, si precluyó, pero en la litis abierta ya me dijo que no funciona el cierre de la litis a la demanda, contestación, etcétera. Pues esto es falso que precluye, salvo que de nuevo nos agarremos una interpretación ahí de dos principios y hagamos un balanceo acá extraordinario. Y pues bueno, pues sí precluye, pero es litis abierta. No, pues entonces es todo y nada. O sea, insisto, termina siendo estos últimos tres principios que vamos a ver aquí en el artículo terminan siendo la mezcla de todo y nada.
Sí, eso que mencionas de que es un principio, pero su estructura es de regla, pues es cierto, porque para mí a veces la suplencia de la queja es así, porque es regla, de esas reglas que sí nos gustan, porque no suplo tantito, ¿verdad? Y en otros casos suplo más y todo, o sea, es una regla, yo tengo que suplir cuando se da ese supuesto de suplencia. Y lo mismo, tú claramente lo estás diciendo, o sea, no puede ser un principio que entonces pueda yo modular o a veces si hay preclusión o no, siempre va a haber preclusión, es una regla, ¿no? Entonces, por eso digo, o está ahí, entonces es porque entonces me puede, la otra parte que va a llegar, me violaste es preclusión, o no lo sé, son cosas que, digo, yo entiendo que a veces los legisladores nos quieren dejar claras cosas, pero digamos, aquí lo vimos y dijimos, volveremos cuando lo necesitemos, pero en los primeros artículos hay una serie de definiciones. Y pues posiblemente ahí pudo haber puesto eso el legislador, ¿no? Se quería clarificar, pero ni siquiera sería necesario, yo pensaría, pero ahí está Darío. Entonces, no, confusión, enseñanza, los estudiantes deben tener en cuenta, no todo es principio, ¿no? No todo es principio, y cuidado con andar haciendo tantos principios. No sé qué más agregar, Darío, porque los otros dos también, pues me hacen enojar, ¿no? A ver, implementaciones de esto. Si uno se va al artículo 140, que es el que contiene las audiencias o reglas generales para las audiencias, dice, en las audiencias se observarán las siguientes reglas. Y dice la fracción sexta: la autoridad jurisdiccional determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de las audiencias de forma continua, precluyendo los derechos procesales que debieron ejercitar las partes en cada una de ellas, sin necesidad de declaración judicial. Si se definió arriba como principio, pues ¿para qué lo traes acá abajo, no? O sea, en la redacción que tiene acá de la audiencia, yo en principio pensaba cuando empecé a ver esa redacción, o sea, bueno, el juez va a declarar expresamente que se cerró esto y por lo tanto ya no se pueden ejercitar tales y tales cosas. Pero ahí mismo le dice, bueno, sin necesidad de que lo vayas a declarar judicialmente. Innecesario en esta integración. No sé si la repetición sirva nomás para recordarles de que, hey, esté atento acá. Pero tendrían que recordar con lo que ya le corresponde a cada uno en el proceso. Bueno, yo pensaría. Perdón por la interrupción. No, Pues es que sí me hace pensar, pero tú dale, tú sigue. no, o sea, es que de nuevo, Erika, acá la preclusión, por cómo está formulada, me parece que te lo regresa mucho. Ahora sí, para que veas al juego de tenis. Pues es que es lo que yo no. Vimos que había uno de proceso que parecía que quería dar más. Y que luego puso procesar, parecía que podía ser también con alguna excepción, ¿no? Y luego vienes y me dices, no, cuidado, lo que no hagas, ya perdiste, ¿no? Puede ser la única explicación que yo encuentro, Darío, es esta situación de tener dos materias tan diferentes reguladas en un solo texto. Puede ser que por eso esta situación de tener principios que a lo mejor si los pensamos en civil no nos quedan muy satisfechos o nos generan estas posibles inconsistencias frente a lo que es materia familiar. Puede ser la explicación que yo encontraría, pero no sé.
No, iría con ese tema de cierre, o sea, termine siendo el caos justo de combinar familiar con civil, y una regla que claramente, al menos en lo que hemos ido viendo, no va para nada bien con lo familiar y los intereses que se juegan en lo familiar, y los principios que han parecido más dirigidos al tema familiar no juegan nada con la preclusión. Pues más claro, y es más, pero ya diría Darío, pues es que a lo mejor en su familiar podría haber esa excepción, ¿no? Yo quería, no sé, porque, por ejemplo, recuerdo aquí una tesis de la primera sala que se trata de preclusión y dice la primera sala, si no mal recuerdo, que no viola el 17, acceso a la justicia. Esto, ¿no? Porque, digamos, es una cuestión procesal que también es importante para adquirir firmeza y demás. Entonces, no sé si también, o sea, es una de esas situaciones que no es capricho y volveríamos a nuestra situación de, o sea, la preclusión, pues, es un formulismo. Pues no, ¿verdad? Porque yo creo que está llamada al debido proceso, por lo que ya dijimos, porque hay otra parte con la que también tiene un debido proceso. Yo lo vería de ese modo. Yo sé que existen otras situaciones, otras jurisdicciones donde pues se intenta pues innovar, como, no sé, pues en materia electoral versatum, cuestiones así de, digamos, flexibilizar o relajar lo que se considera procesal. Pero a lo mejor tiene que ver con quien está del otro lado, es un ente del Estado, un partido político, que finalmente no tiene importancia que la persona física, pero aquí se enfrentan dos que tienen pues derechos semejantes. Yo lo vería así, Darío. No sé qué más quieras decir. Pues muy tranquilo, yo pensé que te iba a enloquecer esto, pero pues yo de último, poniendo palabras en su boca que no dijo, es que la preclusión al final del día es un componente esencial de la contradicción y de la igualdad de las partes. Tenemos unas reglas que nos dicen tienes que demandar, contestar, reconvenir, contestar a la reconvención o las réplicas, dúplicas en términos más tradicionales, y jugamos en esos tiempos porque es lo que nos permite determinar cuál va a ser el objeto de la controversia del juicio al que vamos a entrar. Y tenemos una audiencia preliminar a la que compareces así ya está en estos términos. Y si no llegaste, si no estás a tiempo en la audiencia, y si perdiste la oportunidad de ofrecer pruebas, etcétera, no dejo suplir eso, porque justo estamos jugando con las mismas reglas. O sea, para mí la preclusión es propia e inherente a la contradicción a la igualdad que tanto he venido defendiendo a lo largo de los principios estos. Y sí, como una parte integral del debido proceso. Y de último, sí, sobre todo a partir de la 10ª época, cuando se empezaba a cuestionar, empezaron los cuestionamientos de que si el pro persona y el acceso a la tutela judicial efectiva permitía controvertir, por ejemplo, los plazos para presentación de la demanda. Yo creo que la jurisprudencia de la Corte ha sido muy uniforme en el sentido de sí existe el derecho a la tutela judicial efectiva, y eso implica acceso, trámite y ejecución, pero eso no implica que no tengamos ciertas reglas para el desarrollo de esto. Y la preclusión me parece que queda claro que cae dentro de esto. O sea,
los derechos procesales tienen que ejercerse en los momentos en los que razonablemente estableció el legislador. Claro, porque la situación es diferente, insisto. Por ejemplo, si pensáramos que algo fue indebido, pues seguirá existiendo la posibilidad, o que ese plazo violenta el acceso o ese recurso, bueno, pues ahí va a impugnar la inconstitucionalidad de la norma, que te ponga que no esté permitiendo. Eso creo que es diferente, ¿no? Que sí se podrá hacer. Otra cosa, pues habrá que pensar cómo juegan esto los juicios, nulidad de juicios concluidos. O sea, qué posibilidades, pero tiene que ver con eso, de que con las posibilidades fácticas y jurídicas de que algo sí realmente esté violando el acceso a la justicia y la posibilidad de accionar la jurisdicción, pero no necesariamente porque cometiste un error, porque ahí, insisto, pues es que también está la otra parte, ¿no? Demás, y volvemos a lo que al inicio dijimos, y con eso cierro, es que preclusión no es un formalismo, es parte esencial del debido proceso, y algo que no es retórico, es seguridad jurídica, ¿no? Claro. Sí, yo de último aquí yo ya le di una repasada como a todos los principios de los que habla Alvarado Belloso, justo en su concepto del proceso y los 5 principios que resultan aplicables. Hay 2 que tienen que ver en cuanto a la estructura del proceso, que es la eficacia de la serie, que es que el proceso tenga cierta estructura que responda al método de debate, y por eso Alvarado siempre insiste en que es necesariamente el proceso está estructurado la parte de las afirmaciones, las negaciones. Eso genera el siguiente apartado, que es la demostración, la obligación de aportar elementos en favor de las afirmaciones y negaciones, y luego las conclusiones, que son los alegatos. Y la otra cosa está formulada más en términos de la transitoriedad del proceso. Si el proceso debe de cumplir la finalidad de resolver un problema, el proceso se tiene que terminar, pase lo que pase en algún momento. Y por eso tenemos llaves de salida como la caducidad o la sentencia, y la preclusión forma para mí claramente una de estas herramientas que permite que el proceso avance a pesar de las partes, sea negligencia o mala fe o intención de retardo. Es una de estas llavecitas que integra el proceso para que vaya avanzando por todas sus etapas y pueda llegar al final. Entonces, y aquí yo como tengo componente del proceso. una duda, Darío, tú que eres litigante, para que quede claro a los estudiantes y a los que nos lleguen a escuchar y que se están acercando a qué pasa con esto de derecho procesal, más allá del código, porque estamos hablando de cosas que pueden aplicar a todos los procesos. Entonces yo te preguntaría, Darío, ¿qué sucede cuando el abogado es negligente? Y que esta preclusión, porque obviamente yo te contrato a ti, pues yo te estaría pagando porque hagas bien las cosas, y pues yo posiblemente no sepa de esto, de los términos, por eso te contraté. ¿Qué responsabilidad hay ahí en esa negligencia por posibles cuestiones de que te precluya un derecho? Claro. Gran pregunta. Nada más quiero aprovechar. Hay un profesor o profesora que todos los estudiantes odian en la universidad, normalmente cuando se topan con el de procesal, porque previo a eso, el primer año, segundo año, si estudian en escuelas de años, o los primeros 4 semestres, están tomando clases sustantivas, y normalmente profesores, profesoras suelen tener cierto margen de acceso para la entrega de tareas, trabajos, ¿no? Es como
el trabajo se entrega a las 9 de la mañana iniciando clase, pero si llegas 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, te lo sé. Y llegas a la clase de procesal y es normalmente el profesor o la profesora. Y si el trabajo no está aquí a las 8:59, no se recibe. Y obviamente son los primeros endiables de estudiantes. Y no, pero es que el tráfico. Y el siempre, y esto es común en todo el país, dile a un juez que si llegaste 5 minutos tarde, te acepte el escrito a la granada, ¿no? Y te dicen, no te lo va a aceptar. Y es la forma más ruda en la que te enseñan la preclusión. A nivel universitario, pues no pasa nada, pierdes los puntos de un trabajo, una tarea, un examen. Es una práctica que creo que hoy criticará mucha gente, pero a mí me parecía una gran enseñanza de la vida práctica con teoría y demás. ¿Qué consecuencias tiene? Creo que sí da lugar a una práctica que no se acostumbra mucho en el país, que son las demandas por negligencia profesional, porque evidentemente incumplir esos plazos, más allá de lo complejo del asunto, etcétera, son temas de diligencia en el ejercicio de la profesión. También, a ver, siempre pasa un cliente de urgencia, un cliente de última hora. La recomendación es que si van a agarrar un asunto de urgencia, mínimo se deje constancia de el tiempo encima, las complejidades de eso, y que se aclare a los clientes que hay un riesgo de no llegar en tiempo, porque es el problema de agarrar un asunto de urgencia. Si lo agarraste con calma, diligencia y llegaste tarde, no importa si esa idea hubo un embotellamiento, si se te ponchó una llanta, la culpa es totalmente imputable. Y si vas camino a entregar ese asunto, Darío, y te da un infarto, que es una cosa que no está en tus posibilidades, te da un infarto. Buena pregunta. ¿Qué podría hacer el juzgador si le demuestran esa situación? O imagínate, estás en la oficialía de partes y te da lo que te levantan y te llevan, pues nadie sabía que ibas a llevar un término. Claro, y quizás una causa justificada para no haber llegado en tiempo. Lo que me empecé a preguntar inmediatamente es cómo se hacen valer esas cosas. O sea, va a terminar siendo recurso ordinario, se le informa al juez que no pudiste comparecer a audiencia por esto. Ha sido un problema que han tenido las defensorías públicas con la sobresaturación de trabajo y la asignación de audiencias, ¿no? Que terminan por no tener la capacidad humana de cubrir las audiencias que tienen asignadas, lo cual ha generado diferimientos de audiencias, pero también casos de jueces que dicen, ya no voy a diferir, estás aquí, pase lo que pase, y genera esa imposibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. O momentos en que no está el defensor porque no ha acabado en otro asunto. Claro, vería una audiencia. A ver, el defensor que está aquí, ese defensor no conoce el caso, ¿no? Sí. O sea, ¿qué sucede? O también que el defensor sea negligente. Ahí pues también tendríamos que ver si da motivo a responsabilidad administrativa, ¿verdad? Sí, pero... Saber si es una carga o todo, o sea, no es algo sencillo. O sea, la preclusión tiene demasiadas consecuencias. Y qué bueno que has dicho con claridad que los alumnos tienen que interiorizar que no son exquisiteces. Es algo muy importante, ¿no? Sí. Como nota, yo jamás apliqué esa... quizá mis primeros semestres dando clase, pero sí creo que si lo siguen enseñando así, me parece un buen aprendizaje con consecuencias no tan graves como las que tiene en la vida diaria, incumplir un tema de horas, tiempos y plazos, ¿no? Eso es el gran aprendizaje en una clase
con los límites a las entregas de los trabajos. Sí, porque bueno, también hay que tomar en cuenta hechos notorios en Ciudad de México, que hay temblores y que todo sucede y que pues se sabe que puede paralizar la ciudad. O sea, habrá que ver el caso concreto. O sea, tampoco es que seamos tan cuadrados, ¿verdad, Darío? Pero en sentido general, sí que para los estudiantes quede muy asumido que esto no es un formalismo y es algo de lo más importante que se tiene que cuidar. Ya, digo, nomás aprovechando para pasar por acá, hay una cosa curiosa, son jurisprudencias que también empezaron a aparecer en la novena época, cuando, hoy por hoy estamos acostumbrados a que casi todos los tribunales tienen oficialías de partes que cierran a medianoche, independientemente que los tribunales estén o no trabajando, porque en novena época empezaron a salir los criterios que consideraban que cuando los plazos se establecían como límite para ejercerlo el día tal, debía entenderse que eran días de 24 horas y por lo tanto hasta que no terminara el día no podía considerarse concluido el término. Y eso empezó a generar declaraciones de violaciones procesales en aquellos casos de los tribunales que tenían oficialías que cerraban antes, o sea, 3, 4, 5 de la tarde. Generó administrativamente oficialías de guardia o de turno, o esta práctica de quién es el secretario de guardia que puede recibir luego horarios, todo ese tipo de prácticas administrativas. Pero en los últimos años, y sobre todo luego de la pandemia, por ejemplo, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se regresó un horario limitado en las oficialías de partes, que estuvo vigente 2020-2021 y gran parte, si no me recuerdo, llegó hasta 2023, que el tribunal mantenía un horario hasta las 3 de la tarde en la oficialía. Y ahí surgieron unos criterios que dicen que los escritos presentados durante la primera hora hábil del día siguiente, cuando te privaron de ese horario de 3 a medianoche, se consideran como presentados en hora hábil, como una extensión muy extraña de ese plazo. Y es una figura totalmente jurisprudencial, que responde curiosamente como a este tema de una situación de hecho, ya no de declarar la violación procesal, sino como, oigan, vamos a ahorrarnos la bronca, y si no lo dejaron presentarlo ayer, que lo presente ahorita 8 de la mañana y se considere en tiempo y forma. Y ya, lo dejo ahí nada más como tip y nota de algunas soluciones que ha habido alrededor de esto. Sí, claro, o sea, por eso te digo, oye, pues es que eso ya, si es problema de la norma es otra cosa, ¿no? O de la regulación, pero hay que distinguir la preclusión cuando es problema de la norma que limita el acceso a la justicia, y la otra es la negligencia. De acuerdo. Que lo mismo puede ser que no tengamos muy claro qué recurso puede ser, también es sujeto de la norma, pero la preclusión, digamos, me parece, Darío, que nació procesalmente en la teoría y en la historia para la negligencia. Ya no entremos en esto, quizá adelante. Ya no te metas en más, Darío, porque no quiero que después te saquen tus clientes. Oye, ahí dijiste que la negligencia y así, que te demande. No, Darío, pero dejémoslo así para los estudiantes. Muy bien, sí, ya esto, donde parecía que no nos íbamos a extender, nos terminamos extendiendo 15 minutos. Listo, Erika, gracias, nos vemos en la siguiente cápsula.